El entorno de desarrollo que manejaremos para mostrar los errores en Python es PyCharm. El primer tema que empezaremos a ver será la declaración y operación con variables. En Python no es necesario colocar qué tipo de dato va a ser la variable que se declara. En Python, para declarar una variable es necesario poner el identificador, por ejemplo b, seguido de un igual y el valor que va a contener esa variable. En este caso pondremos 12. En automático Python reconoce que esta variable va a ser de tipo entero porque se le está asignando un valor entero. Si nosotros cambiamos de valor, ahora detectará que es un valor flotante y la variable b pasará a ser flotante. Uno de los errores sería que quisiera poner este tipo de declaración, el tipo de dato que va a corresponder a la variable y, por ejemplo, si desea asignar un valor, y esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque de esta manera no es la que trabaja Python. Así que la manera más correcta de declarar una variable es así. Se puede o no poner un punto y coma, si de eso va a depender del programador. En Python no es importante poner un punto y coma a la hora de declarar las variables. Hasta este momento lo que vimos fue un error, se puede decir que es sintáctico, que ahora veremos el error semántico cuando declaramos variables. Por ejemplo, aquí tengo declarado una variable con dos valores diferentes. Eso debería ser un error porque no debería haber duplicidad de variable. Mas sin embargo, en Python eso lo omite. Como podemos ver, aquí no nos marcó un error. El problema va a ser cuando queramos hacer alguna operación o asignación. Allí sí habrá problemas, como veremos a continuación. Primeramente hacemos la suma sin tener que imprimir el valor. Notaremos que no pasa nada, o sea, Python hace la operación tal cual. Sí, como ven, no marca ningún error. O sea, está sumando A más A. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo Python? ¿Qué hace Python en este caso? No importa cuántas veces declares una variable y le asignes diferentes valores, Python siempre tomará la última declaración. Es decir, lo último que se declaró. Las variables que se hayan declarado antes de la última no serán tomadas en cuenta. Por ello, el resultado de esta suma, 4 más 4 es igual con 8. Es decir, tomó el valor de esta variable y esta lo omitió. Ese es uno de los errores semánticos porque sintácticamente está bien, pero el error existe en una duplicidad de variables que en otros lenguajes debería ser detectado como un error. En Python no lo detecta, pero sí lo omite, es decir, toma la última declaración de esa variable. Ahora veamos errores cuando queremos hacer operaciones con diferentes tipos de datos. Como mencioné, en Python no es necesario poner qué tipo de dato. Por ejemplo, al estar entre comillas quiere decir que es un string lo que estamos metiendo y asignándole a la variable b. Si nosotros queremos hacer una suma de un entero con un string, eso no se puede. Sintácticamente es correcto porque estamos diciendo que a la variable suma le vamos a asignar la operación que resulte de sumar a más b. Aquí nos marca el error y nos dice que son diferentes tipos de datos y que no son soportados y no se puede ejecutar esa operación. Y este sería otro error semántico, en el cual consiste en que no se pueden sumar tipos de datos diferentes. Vamos a continuar con los errores semánticos. En este caso utilizaremos un programa de ejemplo que es un calculador de figuras, como podemos ver. En este caso el error semántico que vamos a mostrar es el de entrada de datos. Estos se generan cuando nos solicitan un tipo de dato y metemos uno incorrecto. Entonces, por
por defecto el compilador nos manda un error de que se está introduciendo un dato incorrecto. Veamos. En este caso nos está solicitando un número y nosotros le vamos a ingresar una letra, un tipo de dato string, y nos debe de generar un error. Como podemos ver, aquí nos detecta el error. Nos dice que necesitaba un tipo de dato entero, entonces nos detectó ese error. Si nosotros volvemos a correr el programa y metemos un dato correctamente, en este caso de los que nos muestran el menú, no los va a ejecutar. Aquí no los ejecuta, nos pide los datos necesarios para calcular el área de cierta figura, en este caso de un círculo, le meteremos el radio y nos manda la respuesta. Y este sería otro error. Ahora veamos el siguiente error semántico que ocurre con los condicionales. En este caso vamos a comparar tipos de datos diferentes en un condicional y veamos qué es lo que sucede. En este caso tomaremos de ejemplo un programa que nos dice, de acuerdo a nuestra calificación, qué letra nos corresponde. Vamos a correrlo. En este caso, sintácticamente está bien porque le estamos diciendo que si el puntaje es mayor o igual a X, o sea, una variable, que esto ya puede contener un tipo de dato string, flotante o entero, y lo vamos a comparar con otro puntaje, mientras ese sea menor o igual a 100. O en este caso a Y, que contiene el valor de 100. Como podemos notar, sintácticamente no nos marca ningún error, está bien estructurada la sentencia, pero semánticamente se va a generar un error. ¿Por qué? Porque estamos comparando un tipo de dato string con un tipo de dato entero. Veamos qué es lo que sucede. Nos pide que introduzcamos la calificación, en este caso le vamos a poner 90, nos debería asignar la letra A, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque como les comentaba, aquí ocurre que está comparando tipos de datos diferentes, como nos los dice aquí, y no se puede. Veamos qué pasa cuando ya es corregido este error. Vamos a asignar 0 a la variable de X. Ahora va a comparar entre 0 y 100 el rango de calificaciones. Corramos nuevamente. Nos pide nuevamente. Ahora vamos a ingresar la calificación. Nos muestra lo correcto. Y pues como podemos ver, este es otro tipo de error semántico y que el compilador detecta. Bien, bueno, en Python podemos definir las funciones. Ahorita en este caso vamos a definir una función para hacer una prueba. Bueno, el nombre que le vamos a dar a nuestra función va a ser def nombre. Y aquí le pasamos los parámetros que debe llevar. Y tiene que llevar 2 puntos, esa es la sintaxis. Le damos enter, tab, y ahora vamos a pasar a algo que se llama pass. En este caso, en Python una función no puede ir vacía, así que haré un pequeño paréntesis para explicar esto, el conjunto de letras pass. Python incorpora una sentencia especial para indicar que no se debe realizar ninguna acción, la cual es pass. Pass es especialmente útil cuando deseamos indicar que no se haga nada en una sentencia que requiere de otra, dado que inicialmente no sabemos qué código contendrá una determinada sentencia. Posteriormente el código será rellenado con código que sí funciona y la sentencia pass será reemplazada por una función específica. Una vez que tenemos pass, damos enter y enter para terminar la declaración de la función. Ahora le tenemos que pasar los parámetros a la función. En este caso sería nombre
ahora solo le voy a pasar un parámetro para ver el error que arroja. Escribimos y lo ponemos. Y aquí nos dice el error que necesita 2 argumentos y solo le estamos dando uno. Bien, ahora lo pasamos a corregir. Y corremos. En este caso ya la función fue aceptada. Continuando con los errores sintácticos en Python, toca ver los errores de detención de iteraciones o stop iterations. Las iteraciones son una ejecución repetida de un conjunto de sentencias. Ahora vamos, por ejemplo, creamos un arreglo con los números 1, 2 y 3. Ahora creamos un objeto de nombre iteraciones igual a iter y le pasamos el parámetro de ese. Ahora bien, el objeto iteraciones es un iterador. Cuando se lo recorre, en este caso lo vamos a ir recorriendo con la función de next, va a ir tirando secuencialmente sus elementos. La diferencia con una lista es que esos elementos no están almacenados, sino que se van generando al aire, por así decirlo. Esto es ventajoso porque en términos de memoria se puede generar una lista virtual de unos 1000 millones de elementos y estos elementos no van a estar alojados en memoria. También, bueno, se puede decir que es desventajoso en que, como en realidad es un iterador, la lista virtual no se puede recorrer más de una vez. Bien, mira, por ejemplo, vamos a imprimir con el método next iteraciones. Esto nos debería de imprimir el número 1. Mira, ahí está. Ahora hacemos lo mismo, pegar, y esto nos debería de imprimir el número 2 y esto nos debería de imprimir el número 3. Bien, ahora lo volvemos a hacer y como ya se ha recorrido toda la lista, corremos y nos está marcando el error de stop iteration. Esto es debido a que ya hay más elementos, ya se visualizaron todos los elementos que tenía el objeto de iteraciones. A pesar de estar sintácticamente bien, pues nos marcó el error semántico. Python es uno de los pocos lenguajes que soporta la herencia múltiple, la cual consiste en heredar de varias clases cualquiera de sus métodos o atributos que ésta contenga para poder usarlos en una nueva clase. Bueno, a continuación vamos a declarar una clase padre. Para este ejemplo usamos los puntos. Ahora definimos un init self. Bueno, aquí en este caso el método init con self hace referencia a la creación de un nuevo objeto. Usamos un self.x es igual a 5. Aquí este self hace referencia al objeto para invocar un método y vamos a imprimir este es el constructor de la clase padre. Ahora definimos un método que llamaremos método P y va a imprimir, aquí en este caso le vamos a pasar un pass para que no haga nada. Ahora definimos una clase madre, va a contener casi lo mismo que la clase anterior, un init ser.x es igual a 5, un print la clase madre, de igual manera tenemos que definirle un método m. En este caso igual ocuparemos un pass para dejarlo vacío.
Ahora vamos a declarar la clase hija, que va a heredar de tanto de padre como de madre, y también de la clase abuelo. En este caso nos podemos dar cuenta que la clase abuelo aún no la hemos declarado, pero este es parte del error. Ahora definimos un método, en este caso va a ser método h, método hija, con su self respectivamente. Ahora instanciamos h es igual a hija, y ahora hacemos un constructor de la clase padre, que era el método p, y hacemos un constructor de la clase madre, que en este caso es método m. Ahora corremos y nos marca un error diciendo que la clase abuelo no está definida. Es lo que podemos ver, como no declaramos una clase padre, no puede hacer una herencia de algo que aún no existe. Lo único que hacemos es borramos y corremos, y ya el código nos corre sin errores. Aquí, como nos podemos dar cuenta, aquí le di esto de más, y ahí está, nos marca los constructores de la clase padre y tanto de la clase madre. Aquí en lo de, a pesar de que estaba sintácticamente bien escrito, nos marcaba el error diciendo de la clase de abuelo, que no existía. Continuando con los errores semánticos en Python, vamos a ver las estructuras de datos y en particular los arreglos. Vamos a ver cómo Python marca los errores semánticos dentro de esta estructura de datos. Primero vamos a definir un arreglo de nombre A. En Python, para definir un arreglo usamos el identificador, el signo de igual, usamos los corchetes, y nuestro arreglo va a tener tres elementos: A, B y C. Es un arreglo de caracteres que tiene tres elementos, y para que podamos comprobar vamos a imprimir con la función len la longitud de nuestro arreglo. Vamos a ejecutar este pequeño código. Como podemos ver en la parte de abajo, la longitud de nuestro arreglo es de 3 elementos. Ahora, vamos a imprimir el primer elemento, que es la posición 0. Y vamos a ejecutar este código. La posición 0 corresponde a la letra A. Ahora, algo muy particular en Python es que Python nos permite utilizar índices negativos. En este caso, si yo imprimo la posición -1, vamos a ver que Python nos imprime la letra C. Y es porque Python los números negativos comienza a tomar desde el arreglo final, que sería la posición -1. Esta sería la posición -2 y esta sería la posición -3. Pero vamos a ver dónde ocurre nuestro error semántico. Aquí vamos a intentar imprimir la posición número 4. Como sabemos, nuestro arreglo solo tiene 3 elementos, así que imprimir la posición número 4 sería un error. Aunque esto semánticamente es correcto, vamos a ver que, sintácticamente es correcto, vamos a ver que semánticamente Python nos arroja un error. Vamos a ejecutar este código y como podemos ver aquí en la parte de abajo, Python nos muestra que el índice está fuera del rango, ya que estamos tratando de acceder a una posición que no existe en nuestro arreglo. Continuando con los errores semánticos en Python dentro de las estructuras de datos, vamos a ver las tuplas. Las tuplas son listas inmutables. Esto quiere decir que una vez definida nuestra tupla, no podremos cambiar su valor. Y para definir una tupla en Python, vamos a poner un identificador, vamos a poner el signo de igual y vamos a poner los paréntesis. Aquí prestar atención en que aquí no lleva llaves, las tuplas no se definen llaves, las llaves son para los arreglos. En las tuplas vamos a usar paréntesis. Y vamos a definir una tupla de 4 elementos.
esta es nuestra tupla, tiene 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Y vamos a imprimir nuestra tupla. Vamos a ejecutar este código. Y como vemos, Python nos muestra nuestra tupla. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación a nuestra tupla. Suponiendo que nos equivocamos y que aquí en vez de... Vamos a hacerlo así. Es 1, 6, 3 y 4. Podemos notar que nuestra tupla tiene un pequeño error. Un error en la posición número 2. Vamos a imprimir la posición número... la posición número 1 de nuestra tupla. Como vemos, la posición número 1 de nuestra tupla es un 6. Ahora, suponiendo que alguien se da cuenta de nuestro error y quiere cambiar y hace tupla en la posición número 1 igual a 8. Vamos a imprimir de nuevo nuestra tupla. Vamos a ver qué es lo que sucede con este pequeño código. Como vemos y mencionábamos al principio del video, las tuplas son listas inmutables, o sea que una vez creada nuestra tupla no la podemos modificar. Si intentamos modificar nuestra tupla es un error semántico. Vamos a continuar con la validación semántica en Python y en esta ocasión vamos a recordar un poquito sobre las funciones de Python. Recordando que para definir una función en Python usamos la palabra clave def y el nombre de la función. Esta función yo le voy a llamar validación y vamos a poner entre paréntesis los argumentos que requiere esta función. En este caso mi función va a requerir como argumentos un diccionario, así que usamos el doble asterisco para indicar que recibe un diccionario. Mi diccionario se va a llamar datos y vamos a definir una validación. Primero vamos a comprobar que el nombre sea Juan. Para ello vamos a hacer datos nombre. Nombre tiene que ser igual a Juan. Si nombre es igual a Juan, vamos a hacer otro if donde datos y apellido sea igual a Rosado. Entonces, si la identidad de esta persona es Juan Rosado, entonces vamos a regresar true o verdadero. Pero si no, vamos a retornar false. Aquí nada más nos falta. Ok, está lista nuestra función. Con esto tenemos definida esta función de validación, que lo que hace es validar la identidad de una persona. Ahora vamos a probarla. Para ello vamos a crear una variable res que va a ser igual a validación y vamos a crear nuestro diccionario de datos, donde nombre va a ser igual a Juan y donde apellido va a ser igual a Rosado. Y vamos a imprimir la respuesta. Vamos a ejecutar este código y vemos que regresa true porque la persona se llama Juan Rosado. Vamos a probar con otro nombre. Este se llama Pepe. Vamos a ejecutar. Regresa false, ya que su identidad no es la correcta. Y hasta aquí, este es un pequeño uso de las funciones y los diccionarios, pero lo que nosotros queremos analizar es la validación semántica. ¿Qué sucede si yo, en vez de mandar un diccionario, mando otro tipo de datos? Por ejemplo, dos strings con Pepe y Rosado. En este caso yo estoy llamando a mi función validación, pero en vez de mandar un diccionario yo estoy mandando dos strings.
Ejecutamos y nos marca un error en el cual nos dice que necesitamos dos argumentos, que estamos dando dos argumentos, pero que en realidad lo que requiere la función es un diccionario de datos. Y con esto podemos comprobar que esta parte de la llamada a la función, aunque sintácticamente es correcta, semánticamente no tiene sentido, ya que nuestra función requiere específicamente que se le envíe un diccionario de datos. Ahora, vamos a probar otro de los errores. Vamos a mandar un diccionario con nombre igual a Pepe, pero no va a llevar apellido. Vamos a ejecutar este código. Y al no encontrar la variable apellido, nos regresa false. Entonces, con esto podemos comprobar que si nosotros mandamos a llamar a la función con otro tipo de dato que no sea un diccionario, por ejemplo 1 y 2, esto es un error y Python nos avisa que estamos haciendo algo mal.